Vamos a empezar entonces el día de hoy. Vamos a dar gracias porque podemos estar en este día. Señor Dios, te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar, nos permites hablar de tu palabra con libertad. Porque en este momento, Señor, tú has determinado que nosotros podamos llegar y podamos escuchar y podamos aprender más, Señor, de lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Rogamos pues que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, oídos espirituales y que tus palabras, Señor, transformen nuestra vida y lleven el fruto para el cual tú la mandaste. Eso rogamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estábamos entonces con el tema de la iglesia del primer siglo. Estábamos viendo que había problemas internos, había problemas externos. Decíamos el panorama que era pues muy desolador, ¿verdad? Tenían choques fuertes con las principales filosofías que existían en ese momento. Bueno, de hecho con todas las filosofías. Y bueno, pues los tenían por ignorantes, por incultos en los cristianos. Tenían problemas con los judíos porque fue un choque frontal con el judaísmo. Aunque hubo muchos grupos que después quisieron pues reconciliar esta parte, pero sí hubo un choque frontal con el judaísmo. Decíamos que también hubo un problema con la parte económica, ¿verdad? Cuando ya empezaron los plateros como Demetrio a sentir que pues es que estos están diciendo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, y es lo que vendemos, entonces pues ¿qué vamos a vender? Entonces ya empezaban a meterse con los gremios artesanales, que bueno, lo que hacían era precisamente ídolos. Y esto empezaba a cerrarle las puertas al cristianismo. Primero todos los veían como la novedad. Todos los veían como, wow, una supercomunidad, todos juntos. Pero después ya los empezaron a ver como, bueno, estos como que no son del todo agradables para nosotros porque nos están molestando en nuestros intereses. Y finalmente, pues, llegó el punto máximo donde Nerón, por allá del 64, un poco antes de que cayera la ciudad de Jerusalén y el templo, pues decreta la persecución contra los cristianos por iniciar un incendio en Roma. Entonces ya los cristianos se veían no solo como una creencia estrafalaria, una creencia que estorba mis conceptos o mis preceptos o incluso mis intereses, sino que ahora ya son terroristas, ya son incendiarios, ya no respetan la vida, ya no respetan nada, son peligrosos. La persecución de Nerón duró aproximadamente 4 años. 4 años de intensa persecución, desde que Nerón empezó este rumor de que los cristianos habían iniciado un incendio, que ahora la historia pues dice y sabe que fue él mismo el que lo hizo. Y entonces ese rumor se extendió por todo el imperio y los cristianos en todo el imperio empezaron a ser mal vistos, empezaron a ser perseguidos. En todo este tiempo, durante la persecución de Nerón, murieron 2 de los grandes pilares del cristianismo, que son Pedro y Pablo. Ellos murieron bajo el gobierno de Nerón. Los demás apóstoles fueron muriendo. Uno, pues nosotros recordamos a Santiago, que fue atravesado por la espada de Herodes, ahí por el 40. Y todos los demás fueron muriendo hasta el 80. Ya para cuando llegamos al 90 después de Cristo, Juan era el único apóstol vivo que quedaba. Ya los demás habían muerto. La persecución de Nerón, aunque con su muerte se aplacó, pero no se quitó el estigma que tenía ya la iglesia, de que los cristianos eran peligrosos. Entonces, llega después el tiempo en que pues la iglesia no solo tenía estos problemas, sino que también tenía problemas internos. Ya no hablamos de
de los hombres, ya no hablamos de Pablo y de Pedro, sino de los seguidores de ellos, empezaron a utilizar las enseñanzas de estos hombres para desviar la atención. Veíamos que había ya problemas con, pues, grupos como los nicolaitas, que eran personas totalmente sin ley, eran personas que se dedicaban nada más a los placeres de la carne. Había simonías, que eran las prácticas de Simón el hechicero, que querían, que otorgaban cargos eclesiásticos, otorgaban posiciones de influencia a cambio de dinero. Había también los balaamitas, los seguidores de Balaam, que eran pues personas que también se iban hacia la parte del sincretismo con los pueblos paganos. Digamos que aceptaban y se mezclaban con los paganos en sus cultos, en sus ritos, y decían que no tenían ningún problema porque el problema estaba en la carne y ellos eran espirituales. Y bueno, todo esto lo combatió Pablo en su tiempo, lo combatió Pedro en su tiempo, pero es curioso que el que guardó silencio por todo ese tiempo fue Juan. Pudimos ver que Santiago todavía escribe cartas, podemos ver a Judas escribiendo, podemos ver a Mateo, pero Juan guarda un silencio estratégico. Vemos a todos los demás apóstoles, a lo mejor no tenemos sus escritos, pero pues dicen que sí hubo algunos escritos de ellos, algunos se perdieron, otros de plano, pues nada más se quedaron en un testimonio de cómo ellos murieron por defender su fe. Pero Juan, aunque era un obispo, aunque era el obispo de la zona de Asia, que después de Jerusalén se pasa a Éfeso y ahí controla toda esta iglesia, toda esta zona, bueno, pues él guarda silencio, él no escribe nada. Ya para el 90 después de Cristo, ya hay una creencia muy fuerte entre los antinomianistas, que eran los que no creían en la ley, los que se respaldaban supuestamente las enseñanzas de Pablo para desechar la ley, aunque Pablo nunca lo hizo. Y también estaban los que querían acercarse a los judíos. Los judíos, recordemos, tuvieron un cambio muy importante. En el 70 se acabó su templo, entonces los que tomaron el poder fueron los fariseos, toda la corriente rabínica. Los saduceos desaparecieron de la historia. Ya no había sumo sacerdote, ya no había levitas, ya no había nada. Ya nada más había sinagogas y rabinos, que era el sistema donde estaban los fariseos. Entonces, los cristianos quisieron como que acercarse a este grupo, aunque obviamente los judíos los rechazaban, ellos querían todavía simpatizar con ellos. Ellos todavía tenían la idea de un judaísmo cristiano. Y aunque Pedro tal vez no escribió nada de eso, sí podemos ver ejemplos de que Pedro estaba de acuerdo en cierta forma con los judaizantes. Pues los seguidores de Pedro pues sí creían en un judaísmo cristiano y que los cristianos tenían que circuncidarse. Entonces había un problema aquí de parte de las diferentes corrientes, los petristas, los paulinos, y luego de repente se empieza a formar la comunidad juánica, los seguidores de Juan, que empiezan a hablar de una, le llamaron ellos ortodoxia cristiana, que tenía que abrazar los conceptos que dejaron tanto Pedro como Pablo, pero no los seguidores de estos, y que tenían que volver al cristianismo que había dejado Jesús, que tenían que regresar a esa enseñanza, pero ya se había perdido, ya había ya se había diluido mucho la enseñanza del Mesías. Entonces, pues llega el momento en el que pues Juan tiene que tomar una decisión. Ya no hay ningún otro apóstol, ya nada más está él vivo.
Y los evangelios que había varios evangelios, el mismo Lucas dice que hay muchos que trataron de contar esta historia. Y él dice, Lucas, yo tuve que tomar diligencia, investigó diligentemente todos los hechos y los puso por orden. Y tenemos el evangelio según Lucas. Pero había varios que trataban de contar esta historia. Pero todos coinciden en un punto. Jesús era el Mesías judío. Mateo lo presenta como el cumplimiento de las profecías judías. Y cuando lo vamos viendo en los evangelios sinópticos, vemos a un Jesús judío. Aunque no quisiera parecer así, así empezó a circular. Entonces era necesario que se creara un parteaguas. Jesús no era ningún Mesías judío. Jesús es antes del judaísmo, es antes de cualquier otra religión, bueno, es antes del mundo. Y por eso vemos que Juan, cuando decide escribir, lo primero que escribe es el relato del Evangelio desde una perspectiva ya no judía. Y vemos que el Evangelio según Juan tiene muchas confrontaciones con el pueblo judío, porque Juan quiere hablar de un rompimiento totalmente con el judaísmo. Vean cómo empieza. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ahí Juan está diciendo bien claramente que vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces ya empezamos a ver ese rompimiento. Vemos el diálogo con la mujer samaritana, que sí le dice Jesús, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Así, pero cuando la mujer le pregunta, ¿y dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén o en este monte? Jesús le dice, pues ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para cuando Juan escribe esto, ya no existía el templo. Pero cuando Jesús lo dijo, tenía mucho conflicto. ¿Cómo? Si en Jerusalén está el templo, ¿cómo que no vamos a adorar en el templo? Bueno, es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, hablando de un rompimiento incluso con el sistema del templo, el sistema de los saduceos. Entonces vemos varias confrontaciones en el Evangelio según Juan con los judíos, con las autoridades. Vemos un rompimiento. Ya no es una continuación del judaísmo. Jesús ya no es un Mesías judío. Jesús es el Verbo encarnado, que no tiene religión, que no está amarrado a una religión, sino que es el Dios de todo el mundo, el Rey de todo el mundo, no solo de los judíos. Es el Salvador de todo el mundo, no solo de los judíos. Y vemos Juan 3:16. No dice porque de tal manera amó Dios a los judíos, no, al mundo. Entonces ya presenta Juan a un Jesús que no es del sistema específicamente judío. Y él siendo judío lo entiende. Ya no es un Mesías de una religión, es el Mesías de todo el mundo. Es el Salvador del mundo. Y vemos ahí Juan cuando lo presenta, Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de los judíos, no de Israel. No, ya no es un Mesías local, ahora es el Mesías del mundo. El Cordero no de Israel, el Cordero del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya es universal. Entonces Juan se encarga mucho de esta parte en el relato del Evangelio, y por eso vemos que es un relato muy diferente. Lo vemos y lo sentimos diferente, porque ya se escribe a una iglesia y ya se presenta a un Salvador universal. Ya no es un Salvador un Salvador local. Tampoco los evangelios sinópticos nos presentan un Salvador local, pero mucha parte de la iglesia sí lo entendió así. Entonces, cuando empieza a escribir Juan, empieza a regresar. La iglesia empieza a regresar al concepto original. Y entonces empezamos con la primera carta. Y ahora sí, ¿cómo empieza esa primera carta? La primera carta que escribe Juan, uno dice, bueno, ¿cómo va a empezar? ¿No? Porque Pablo era muy metódico, Pablo era muy
sistemático, ¿no? Pues primero, quién la escribe, a quién se escribe, un saludo. Pablo era muy puntual en eso. Pedro, cuando escribe la carta, también se presenta y dice a quién va la carta. Pero ¿cómo escribe Juan? Si nosotros vemos la primera parte, dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ¿quién lo escribe? Pues un testigo ocular, y el único que era en ese tiempo era Juan. Ya no había más. Entonces, ¿quién escribe esta carta? Una persona que estuvo ahí, que lo vio, que lo sintió, que lo palpó. Tocante al verbo de vida, al logos. Al logos. Esa palabrita que tanto hacía rechinar a los filósofos griegos porque decían, no, el logos no se puede encarnar, el logos no es una persona. Y él decía, ¿cómo no? Se llama Jesucristo. Eso que tú entiendes por logos tiene nombre, es una persona y se encarnó. Y fíjense cómo dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante el verbo de vida. ¿Saben que esto es una referencia totalmente a la encarnación? Porque en ese entonces estaba una corriente que eran los docetistas, que decían que Jesús efectivamente es el verbo, pero no encarnado, porque el verbo no podía encarnarse de acuerdo a las filosofías del mundo. O sea, interpretando el cristianismo de acuerdo a las filosofías de ese tiempo, pues el verbo no se puede encarnar. Es decir, que Jesús era solo una apariencia, que él no comía, que no se le podía tocar porque era solo una apariencia. Y que cuando supuestamente lo crucificaron, que incluso llegaron a decir que él se burlaba de los que lo estaban crucificando porque no sentía nada. Y vean cómo dice, cómo lo presenta Juan. Lo vimos. No, pues sí, una aparición de una vez. Lo oímos. Bueno, una aparición pudiera llegar a hablar, ¿no? Lo que hemos contemplado, ya empieza como que más profundo, una contemplación. Lo vimos claramente, no fue nada más una mancha o una visión, lo contemplamos ya a detalle. Y palparon nuestras manos. Tú no puedes tocar un espíritu. Entonces ya Juan empieza hablando directamente. Él no dice Juan, discípulo de Jesús, no. Él se presenta como uno de los que estuvieron ahí. Pues era el único que quedaba. Pero se presenta como un testigo ocular y testigo físico de lo que pasó. Luego sigue diciendo, el versículo 2. Nada más dale con las flechas. Bueno, dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí retoma, ¿no? Jesús no solo era una idea, como el logos, ¿no? El logos es una energía, es algo que no podemos entender. Bueno, es algo más que eso, decía Juan. Era la vida eterna y se nos manifestó. Estaba con el Padre. Sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya les mete aquí dos, al Padre y al Hijo. Y dice que su Hijo es Jesucristo. Bueno, aquí la palabra está compuesta y nos habla del nombre de Jesús y de su ministerio, de su unción, que es el Mesías. Aquí entonces ya nos está hablando de que Jesús es el cumplimiento judío, porque es el Mesías que estaba anunciado en la ley judía, pero también nos habla del Padre. Entonces ya empieza como que a esclarecer las cosas, Juan, de quién es el que está escribiendo y de quién está hablando. Desde los primeros 3 versículos
ya Juan está empezándonos a decir hacia dónde va su carta, qué es lo que contiene esa carta. Y sigue diciendo en el versículo 4, estas cosas les escribo para que su gozo sea cumplido. ¿Por qué el gozo de la persona tiene que ser cumplida? Nada más de saber esto. Pues porque entonces están seguros de dónde están parados. La iglesia empezaba a tener dudas. Cuando llegaban estos maestros, estos falsos maestros, y les decían, no, es que tú estás incompleto. Mientras no te circuncides, no vas a ser cristiano. No un cristiano completo. Porque Jesús se circuncidó, Jesús se bautizó, Jesús ofrecía sus sacrificios en el templo. Tú no has hecho nada de eso. Tú no puedes participar del cristianismo. Y entonces eso como que los perturbaba a los cristianos. Y Juan decía, no, nosotros estamos con el verdadero. No tienes por qué preocuparte. Tú eres parte de esta iglesia. Tu gozo tiene que ser completo. Y sigue diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí ya cambia el mensaje un poquito. Porque él dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz. Aquí Juan, y de hecho la comunidad juánica, empieza con esta parte, estos temas de la luz y la oscuridad. Porque Juan mete ya una teología muy radical. Al decir que Dios es luz, nos está diciendo que Dios es absoluto. Y que no hay ninguna tinieblas en él, pues implica que Dios no tiene matices, Dios no tiene tonos grises, Dios no tiene áreas como que no muy claras, porque muchos aprovechaban esa parte, ¿no? Sobre todo los filósofos querían meterse dentro del cristianismo y decir, bueno, pues es que Jesús nunca dijo que no veneraras a tal Dios, ¿verdad? Él nunca lo dijo. Entonces, pues yo creo que no es tan explícito que lo hagas o no lo hagas. No, en Dios no hay esas variaciones. Dios no tiene tinieblas. Y lo interesante de esto, si Dios es luz, y Dios es absoluto, y Dios es completamente, si Dios es transparente y completo, ¿cómo deben ser los que lo siguen? 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, sigue diciendo el 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí empieza a hablar de un tema que a los judíos les tomaba mucha dificultad de explicar, el perdón de pecados. Porque una vez que ya no hay templo, ya no hay sacrificios. ¿Cómo los judíos ahora van a ofrecer ofrendas por el pecado si ya no hay templo? Y los judíos tenían muchas áreas grises porque no sabían cómo explicarlo. ¿Cómo vamos a sustituir el templo? ¿Cómo va a seguir existiendo un judaísmo si ya no hay templo? Ya no hay ofrendas, ya no hay ley ceremonial. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo sostenemos? Y los rabinos crearon un sistema de penitencia, un sistema de diferentes prácticas que supuestamente iban a sustituir el sacrificio físico del cordero o del animal que llevaban por un sacrificio personal, obras al final. Iban a sustituir una penitencia personal por un sacrificio en el templo. Y eso tenía muchas áreas grises. Pero aquí Juan nos está diciendo, si ustedes andan en luz, no tienen que preocuparse por eso. ¿Y cómo es andar en luz? ¿No? Porque aquí por eso Juan mete este tema de la luz y la oscuridad. Porque el que anda en luz, si alguien anda en luz, no puede andar medio involucrado en otras cosas. Ahorita lo vemos muy común, ¿no? Se presentan grandes políticos y nos dicen,
yo soy honesto, confío en mí, vas a ver que yo te voy a responder, yo voy a dar la cara por ti, porque yo no soy corrupto. Y al rato le sacan escándalos. Ese hombre no anda en luz, ese hombre anda en áreas grises. Porque si bien a lo mejor no va a decir abiertamente, yo ando encubriendo en empresas fantasma o desviando recursos, no. Él va a decir, yo soy honesto, yo soy justo, yo soy íntegro. Pero en su andar vamos a ver que sí anda en áreas grises, anda en áreas que no corresponden. Entonces cuando Juan dice, el que anda en luz es en todo momento. Y dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto es muy importante, porque la iglesia estaba dividida entre los que se sentían muy justos, muy santos, porque estaban circuncidados, entre los que se sentían muy sabios y muy entendidos, porque andaban con los filósofos, entre los que se sentían muy libres de todo, porque no andaban de acuerdo a la ley, porque según ellos Pablo decía que no tenía nada que ver con la ley. Y en la iglesia no podían tener comunión entre ellos, porque se menospreciaban. Pero dice Juan, pero si andamos en luz, si somos transparentes, si somos honestos en toda nuestra manera de vivir, no vamos a tener problemas unos con otros. Vamos a poder tener no solo una relación, una comunión. ¿Sabe que la comunión es más profunda que un simple saludo, un simple ¿cómo estás? Dios te bendiga? Una comunión es participar de la vida de tu hermano. Por eso tienes que andar en luz. Porque tu hermano tiene toda la libertad de decirte, oye, te vi la otra vez hablando con un ladrón. Te vi la otra vez comprando cosas que no pagan impuestos. Oye, te vi la otra vez que no estabas haciendo las cosas bien. Te vi dándole mordida a un policía. No sé. Eso ya no es andar en luz. Eso ya no es andar en luz. Y entonces, como tú no andas en luz, no vas a querer que te señalen y te vas a ir apartando. Vas a romper la comunión con tus hermanos para que no te señalen. Tiene mucho sentido esto que está diciendo Juan. Aquellos que no pueden convivir con sus hermanos es porque no quieren ser corregidos. Es lo que aquí está diciendo. El que no puede tener comunión con su hermano es porque no anda en luz. Y tiene mucho sentido. Y fíjense cómo algo tan sencillo y tan práctico rompe con toda la filosofía. No necesitamos argumentos filosóficos, no necesitamos tanto terminología que usan luego los filósofos y los estudiosos del pensamiento para llegar a algo tan simple, pero con tanto sentido. Si tú no puedes tener una cercanía íntima con tu hermano, es porque tú no quieres ser descubierto, es porque no estás siendo totalmente honesto. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, si llegas a tener algún problema, si algún hermano te llega a decir, oye, yo te vi que andaba haciendo esto, sí, creo que tienes razón. Ayúdame a orar para que sea libre de eso. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, cuando andas en luz y de repente llegas a tener algún problema y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta, y algún hermano te señala, no te enojas, no te molestas, ay, metiche, ¿quién te preguntó? Si primero fíjate en tu vida y luego ve en la mía. No, esa persona que me está diciendo se está preocupando por mí. Y si yo realmente tengo comunión con este hermano, voy a decir, sí, es cierto, tengo que pedir perdón por esto. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No tenemos que hacer penitencias, no tenemos que hacer todo lo que dicen los fariseos, los rabinos. No. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está la comunión. En tan poco tiempo, en tan pocos versos, Juan describe la comunión, cómo es la reunión, cómo debe de ser la comunión entre los cristianos. Cuando decimos que nos congregamos, debe haber esto. Eso es congregarse, no solo asistir. Asistir es una cosa, congregarse ya implica algo más profundo. Y no podemos congregarnos hasta que no pase esto.
¿Qué sigue diciendo después? Fíjense, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sigue diciendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sigue diciendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí es donde regresamos a la comunión. Si un hermano, yo tengo comunión con este hermano y este hermano ve que hay algo que en mí puede causar problemas con mi relación con Dios, Él me lo va a decir porque me ama, porque es mi guardián. Somos guardianes de nuestros hermanos. Él me lo va a decir y yo no puedo actuar como si yo no tuviera pecado. No, ¿qué pasa? No, yo estoy bien. Ora por aquel que está por allá. Mira, ese sí, se ve que anda bien perdido. No, si decimos que no tenemos pecado, no solo nos engañamos, le hacemos a Él Dios, porque Él dice que no hay justo ni a uno. Entonces, si un hermano nos está amonestando, corrigiendo, no debemos tomar una actitud inapropiada, porque lo que queremos es andar en luz, no continuar a media luz o en sombras, ¿verdad? En luz y sombras, no. Ese es el propósito. Y ya con esto Juan empieza a desmantelar toda la ideología, tanto filosófica como rabínica, que empezaba a querer meterse en la iglesia. Porque un rabino, alguien que estaba con los rabinos, nunca te iba a aceptar esto. No, yo no estoy mal. Yo acabo de estar con el rabino y él me dijo que estoy bien. Yo acabo de escuchar la ley del rabino y no tengo nada de qué avergonzarme. Los filósofos, no, pues yo no estoy mal, porque lo que está mal es lo que haces en el espíritu. Yo estoy muy bien en el espíritu. Y no podían tener comunión. Pero aquí dice, los que realmente están con Él, viven esto. Y es un gran desafío, porque eso nos recuerda la primera comunión, la primera iglesia que decía que todos estaban en un alma y un espíritu. Fíjense cómo estaban en esto. Y cuando llega Juan, ya los últimos días de su vida, ya empieza a haber problemas, y empiezan a haber rechazos. Entonces, la iglesia tenía que regresar a eso, a la comunión. ¿Y qué sigue diciendo? Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque no va a faltar el que diga, pues ya ves. Pues entonces, si digo que no tengo pecado, soy mentiroso, pues voy a pecar. Pues ¿para qué le hago el cuento? No. Estas cosas se las escribo para que no pequen. Estas cosas se las escribo para que no lo hagan, para que eviten esto. Pero si alguno, fíjense, si alguno hubiera pecado, o sea, como que una excepción, si alguno lo hubiera caído en esto, tenemos a un abogado, tenemos a alguien que nos respalda. No es el rabino, no son las penitencias que ellos ponen, no son tampoco los mantras que dicen los filósofos y por allá los epicúreos y los estoicos y no sé qué tanto. No. Tenemos a Jesucristo que nos defiende, que aboga por nosotros ante el Padre. Entonces ya empieza a cambiar. Aquí vemos cómo Juan empieza a desmantelar, sin necesidad de entrar en cuestiones filosóficas y los términos y los debates. En simple práctica empieza a desmantelar el engaño que estaba detrás de la iglesia. ¿Y qué sigue diciendo? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está hablando de Jesús, y ya un término interesante es la propiciación, porque propiciación implica, pues, algo que cubre, es una cobertura, es una cubierta. ¿Se acuerdan que el arca era una caja de madera forrada con oro? Y la tapa de esa caja era el propiciatorio, era la tapa. Entonces, cuando se habla de propiciación, habla de algo que cubre, que tapa a la vista.
Entonces dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí otra vez la universalidad. Ya no es solo judío. Este Mesías, este Rey, este Salvador es para todo el mundo. Y sigue diciendo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí regresamos al punto principal, ¿no? Aquellos que decían que tenemos que olvidarnos de la ley, no, porque esa ley no la dio el pueblo judío, la dio Dios. Es palabra de Dios. Y esos mandamientos solo los puede guardar aquel que le conoce. Y esa palabrita de conocer no implica alguien que sabe información de alguien. Porque si nosotros podemos decir que sabemos información de, no sé, algún actor, algún cantante, porque hemos oído, leído, escuchamos hasta chismes de él y sabemos muchas cosas de él, pero eso no implica que le conocemos. Conocerlo es estar delante de él, entablar un contacto con él y tener una retroalimentación con él. Eso implica la palabra conocer. Incluso dicen que esta palabra que se traduce conocer aquí viene de la palabra hebrea que se traduce cuando dice y conoció a Adán a su mujer. Tan profunda es esta palabra que habla de una relación íntima. No es nada más conocer información, es realmente conocerlo a fondo, conocerlo a profundidad. Y sigue diciendo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Esta es la clave. El que dice que permanece en él, pero no guarda sus mandamientos, ni le conoce, ni sabe quién es. Aquí tenemos un Juan que está desmantelando tanto a filósofos como a judaizantes, como antinomianistas. Porque los antinomianistas, ¿qué base podían decir que amaban a Dios si no guardaban sus mandamientos, si desechaban su ley? Igual los judaizantes, ¿cómo podían decir que amaban a Dios si toda su confianza estaba en lo que ellos hacían para estar bien delante de Dios? Y ya ni hablamos de los filósofos, porque ellos ni siquiera entendían a Dios. Pero aquí Juan nos desmantela, bien fácil. El que realmente guarda su palabra, sus mandamientos, ese es el que le conoce. Y dice aquí: y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios. Acuérdense que está el amor de Dios y el amor a Dios. El amor de Dios es el que procede de Él hacia nosotros. Y el amor a Dios es el que procede del hombre hacia Dios. Bueno, el amor de Dios se perfeccionó en esta persona que guarda su palabra. Entonces ya empieza, con este mensaje Juan empieza a desmantelar poco a poco a todas estas ideas que están tratando de infiltrarse en la iglesia. Y no sé si más adelante, con el versículo que sigue, bueno, dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjese, o sea, ya, con eso remata. Si dices que realmente permaneces en él, si dices que le conoces, debes andar como él anduvo. Debes andar como él anduvo. Entonces, aquí cierra la idea Juan de una manera muy notoria, y por eso empezamos a ver esos tintes de luz y oscuridad. Para Juan no hay medias luces, o eres o no eres. Para Juan, hay que decirlo, para Juan no hay, estoy en el proceso de ser luz, no, o eres luz o no lo eres. Porque los judíos tienen mucho eso. Es que hay que ir poco a poco, no. O eres o no eres. Juan es bien categórico en eso. Oye, pero es que yo no puedo cumplir toda la voluntad de Dios. Es que eso es lo que dicen los judíos. Pero tú ya tienes al Espíritu Santo. Tú ya vives en el Espíritu. Tú ya no tienes excusa. Tú ya fuiste regenerado. Tú ya debes andar en luz. Y por eso
Vamos a ver cuál es bien radical en esa parte. Luz, tinieblas, luz, tinieblas. Y por eso vemos esto, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Qué radical! Entonces, ¿Juan era muy radical? Sí. Juan era muy radical en cuanto a la doctrina, el celo. Pero vemos anteriormente que él no habla de la perfección, porque habla del pecado. Habla incluso de que si tú dices que ya eres perfecto y que no tienes pecado, te estás engañando y estás tratando de engañarlo a él. Sabemos que él habla de una actitud de no andar en medio, de andar en luz con tinieblas. No puedes andar en medio. Pero si llegaras a caer, dice, hay remedio, hay remedio. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a ver esta parte. Más adelante viene a quién le escribe las cartas. 3 tipos de personas, que son a los que él llama hijitos, padres y jóvenes. Y son como diferentes tipos de creyentes. Pero si nos cerramos con esto, podemos entender lo que Juan está hablando. La doctrina de Cristo es radical. No permite que andes en medio. O eres luz o eres tinieblas. Y si andando en luz llegas a caer en tinieblas, regrésate, no te quedes ahí. Porque él sí habla de que puede haber caídas, puede haber problemas, puede haber retrocesos, pero lo ideal es que permanezcas en la luz. Si tuviste un retroceso, abandónalo y regrésate a la luz. No te quedes en las tinieblas. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Así de radical es la enseñanza del cristianismo. Si tú estás permaneciendo más en tinieblas que en luz, no estás buscando ir a la luz, tienes que definirte. No te puedes quedar en medio. No puede haber medio creyente. Oh, pero es que está en el proceso. Sí, alguien que está en el proceso puede tener caídas, pero esas caídas las tiene que ir dejando. Todas esas cosas que lo estorban, las tiene que ir dejando. Pablo decía, si alguno robaba, pues no robe más. No les dijo Pablo, si alguno robaba, pues vaya robando cada vez menos, hasta que ya llegue a no robar. No, robabas, ya no robes. Mentías, ya no mientas. Así de radical es lo que está diciendo Juan. Si caes, arrepiéntete y ya no caigas. No, pues voy cayendo cada vez menos. No, me caí en esto. Fornicación, ya no voy a fornicar. Me voy a la luz. Me descubrieron que estoy robando, ya no voy a robar. Me voy a la luz. Así de radical es porque tenemos al Espíritu. Si realmente el Espíritu mora en nosotros, ya no tenemos excusa. Los judíos sí, ellos sí no podían decir, no, soy radical y dejo de pecar y dejo de hacer lo que me estorba. No lo podían hacer. Ellos sí caían y caían y caían y caían. Y por eso ellos no hablaban de esto. Ellos tenían muchos errores y se justificaban. Pero Juan dice, no. Ya en la doctrina del Mesías universal, no judío, del Mesías universal. O eres luz o eres tinieblas. Estás en luz o estás en tinieblas. Y si estás en luz y llegas a caer en tinieblas, salte de ahí y vete a la luz. No te me quedes en las tinieblas. No hay lugar en la iglesia para los que andan en tinieblas. Entonces es un mensaje muy radical, pero también es todo un desafío para la iglesia. Es todo un desafío para que nosotros empecemos a buscar la luz. Ya no permanecer en donde estamos. Vamos a orar entonces y que Dios nos ayude a seguir desenmarañando todo esto, porque es muy complicado, es muy difícil, pero Juan lo habla de una manera tan práctica que la verdad no podemos decir que lo entendimos mal. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú nos permites estudiar estas cosas, porque nos permites hablar y nos permites todavía aprender estas cosas que tú enseñaste desde el principio. Señor, ayúdanos a continuar
Ayúdanos a no permanecer más en un lugar en medio, sino realmente ir hacia la luz. Ayúdanos a quitar todo para poder andar en luz como tú estás en luz, para poder tener comunión unos con otros, para poder decir que te conocemos. Señor, ayúdanos a poder ver nuestra condición, para que podamos siempre andar en esa luz en donde tú nos llamas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias.